¿Sí? Bueno, bienvenidos a la octava conferencia del FIMES 2018. Pues seguramente les parece un poco extraño que en este escenario de finanzas haya una conferencia de mecánica cuántica, pero esta idea la platicamos Jaime y yo, y la realidad es que es muy importante que escuchen esta plática, porque dentro de dos conferencias viene pues un especialista en finanzas cuánticas que es egresado de aquí, Francisco Ortiz Arango, de la Universidad Panamericana. Entonces la idea es muy sencilla, pues, Jaime viene a hablar de los fundamentos de la mecánica cuántica y Francisco Ortiz Arango viene a hablar de lo que se trata las finanzas cuánticas. Están enlazadas las dos conferencias. Y un poco para meterlos en contexto, pues la idea es muy simple. En la parte de economía, desde una visión llamada neoclásica, se considera pues que, dado que los agentes económicos toman decisiones, y en estas decisiones, entre tantos gustos distintos, entre tantos intereses distintos, etcétera, la idea desde la economía política es cómo los agentes económicos pueden ponerse de acuerdo y evitar con esto el colapso social. Entonces, la visión de la economía neoclásica es que hay un sistema de precios de equilibrio que garantiza esta cohesión social. Bien, hablé de precios de equilibrio. Bueno, el precio como, digamos, partícula económica, vamos a llamarle así, aunque no es así, hoy en día pues el comportamiento de los mismos se puede explicar a través de las leyes que gobiernan la mecánica cuántica. Entonces, un poco la idea es ver esas leyes de qué se tratan, esos fundamentos de la mecánica cuántica de qué se tratan, para entonces poder ver las analogías que hay entre el comportamiento de las partículas cuánticas y los precios, que es un objeto muy singular en los procesos económicos. Bien, entonces aquí está el enlace. Por esa razón, hoy viene pues un alto especialista en mecánica cuántica, muy reconocido, y sobre todo con una calidad muy humilde, porque la semblanza que él nos propuso para él simplemente es dónde estudió y dónde da clase. Pues es muy breve su semblanza, en realidad no es así. Él tiene un trabajo de investigación muy arduo, es un experto en mecánica cuántica, y es un placer pues recibirlo para que pueda ser una manera de conectarnos con las finanzas cuánticas. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra, ya para no aburrirlos, al doctor Salat para entrar al protocolo de siniestros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como siempre, les recuerdo que tenemos dos puertas de salida en el auditorio en caso de sismo. Por favor, salgan sin perder tiempo, respetando a los demás y sin gritar, sin correr. Y recuerden que saliendo inmediatamente enfrente hay puertas de emergencia para salir al jardín del edificio. También sigan las instrucciones, por favor, del personal de protección civil de esta escuela. Muchas gracias y espero que disfruten mucho la interesante conferencia del día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la octava conferencia del FIMES. El tema de esta conferencia es los fundamentos de la mecánica cuántica, que va a impartir el doctor Jaime Avendaño López, el compañero profesor de esta Escuela Superior de Física y Matemáticas. Les voy a comentar algo muy breve sobre la mecánica cuántica. La importancia de la física cuántica en la sociedad actual es innegable. Nuestro vivir día a día se despliega inmerso en las tecnologías provenientes de ella. Por supuesto, la economía generada por estas tecnologías pues es inmensamente grande. La física cuántica es uno de los constructos intelectuales más importantes desarrollados por la mente humana, que nos han permitido incursionar en las profundidades de lo infinitamente pequeño y de lo inmensamente grande del universo.
incluyéndonos incluso a nosotros mismos y a las finanzas. Esta breve charla, partiendo de experimentos paradigmáticos, se establecen los principios sobre los cuales se construyen esta imprescindible herramienta del Homo sapiens. El doctor Jaime Avendaño López hizo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí mismo hizo la maestría en ciencias, especialidad en física, y ya el doctorado lo hizo aquí con nosotros en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, también en el área de física. Es profesor de nuestra escuela desde el año 1989. Y bueno, ¿qué les puedo decir de Jaime Avendaño? Pues aparte de ser mi compañero, mi amigo, es una gran persona, es un gran profesor. Yo creo que es uno de los mejores profesores que tiene esta escuela, porque tiene una paciencia para explicar las cosas con un detalle impresionante. Yo cuando tengo dudas o quiero saber algo de la mecánica cuántica, pues ya sé a dónde preguntar, y siempre tiene tiempo y siempre tiene la paciencia. Jaime Avendaño ha trabajado con el doctor Luis de la Peña, uno de los físicos más importantes de este país. El doctor Luis de la Peña, no sé si sepan, él es egresado del Politécnico, estudió en la ESIME, después se fue a Rusia, a la Universidad de Mosonov, si no mal recuerdo, y allá se doctoró y regresa a México. Su tema, su especialidad más grande, pues es la mecánica cuántica. Hay un libro muy famoso de él, espero que todos los que vayan para el área de física lo lean, Introducción a la mecánica cuántica. La interpretación es la interpretación estadística, que es la que la adoptó, la que apoyaba a Albert Einstein, en fin. Y bueno, el doctor Jaime Avendaño colabora con este gran físico en esta rama de los fundamentos de la mecánica cuántica, que se conoce como la electrodinámica estocástica. Y bueno, pues ya no voy a hablar más yo. Lo importante es escuchar al doctor Jaime Avendaño López, y bueno, pues recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, pues agradezco a los organizadores de este seminario. Cuando me pidieron que se podía dar una plática, pues yo no tenía idea de por qué me pedían dar una plática de mecánica cuántica, de física cuántica, en un seminario con orientación a las finanzas, ¿no?, a la economía, etc. Pero bueno, ya Sergio explicó, ¿no?, las posibles correlaciones que puedan haber entre estas disciplinas económicas y finanzas, etc., con el formalismo de la teoría cuántica, ¿no? Bueno, pues también agradezco pues, al profesor Rodolfo, pero pues no crean mucho, es mi amigo, por lo tanto es lo normal que se dice de un amigo, ¿no? Pues vamos a tratar de a ver si me logro explicar algunas cosas, ¿no? Bueno, la teoría cuántica, la física cuántica, bueno, primero déjenme hablar un poquitín, no mucho, de la física clásica. La física clásica pues ha sido un constructo que se ha desarrollado, pues digamos, desde Galileo formalmente, ¿no?
Bueno, entonces, pues ahí tenemos grandes pensadores, grandes mentes que fueron construyendo, ¿no? Algunas, no puse todas, algunas mentes enormes, ¿no? Que construyeron la física clásica poco a poco, ¿no? Galileo, Newton, Laplace, Hamilton, Carnot, Maxwell, Boltzmann, ¿no? Ahí hay toda una playa de gentes brillantes que fueron construyendo lo que se conoce como física clásica, ¿no? La física clásica se divide en dos grandes ramas, digamos, o sea, unas que es lo que se llama la física de partículas y otra que se llamaría la física de campos, o sea, física de las ondas. O sea, la física de partículas que todos diferenciamos entre lanzar una piedra o una mosca, ¿verdad?, que vuela por ahí, podríamos considerarla como una partícula, un campo, una onda, pues puede ser el sonido, puede ser un desplazamiento del agua, puede ser la luz, y hay muchas otras tipos de ondas, ¿no? Ondas elásticas, etc. Esos son campos, o sea, se les llama, son campos porque las partículas necesitan unos pocos grados de libertad para poderlas definirlas, y los campos necesitan un número infinito de grados de libertad para poder ser definidos, ¿no? Es decir, la física de partículas, como nos han enseñado en cualquier, o sea, desde Newton, ¿verdad?, está formulada su famosa ecuación de Newton, y bueno, la característica fundamental de las partículas clásicas es que las partículas clásicas tienen una trayectoria. Vemos una mosca volar y pues tiene una trayectoria bien definida, o sea, vuela por acá, vuela por allá, etc., ¿no? Para poder definir una trayectoria, o sea, esa trayectoria que va por acá, etc., necesitamos un vector de posición y el vector tangente. Con esos dos, en cada punto de la trayectoria es lo que define la trayectoria, o sea, el conjunto de vectores de posición y tangente, que es la velocidad. La velocidad es la derivada de este vector, ¿no? Entonces, en cualquier punto de esta trayectoria está definido la posición y la velocidad. Y si conocemos la posición y la velocidad en algún instante de tiempo, cualquiera, conociendo las fuerzas que actúan sobre la partícula, que pueden ser fuerzas gravitacionales o pueden ser fuerzas eléctricas, magnéticas, o cualquier fuerza que esté actuando sobre este objeto, pues podemos resolver todo el problema. O sea, es un problema completamente determinista. O sea, esta es una ecuación diferencial del segundo orden, ¿verdad? Donde, bueno, aquí la masa está constante, incluso podríamos tener situaciones donde la masa de los sistemas esté variando, por ejemplo, los cohetes que van expulsando gases, ¿no? O sea, la masa va variando en el tiempo, también podemos incluir esos problemas, ¿no? Tendríamos la derivada afuera, que sería la derivada de una cantidad que es muy importante, que es el momento, que sería el producto de la velocidad por la masa. Eso se llama el momento lineal, o la cantidad de movimiento. Pero si conocemos esas características, si conocemos la posición y la velocidad en un instante de tiempo, ya podemos conocer toda la historia resolviendo esta ecuación. Si sabemos las fuerzas que actúan sobre la partícula, podemos conocer toda la historia futura o toda la historia pasada de la partícula, ¿no? O sea, de esto, ¿qué le pasa, ¿no? Entonces esa es la ecuación fundamental de la física de partículas, ¿no? Bueno,
si tenemos un sistema de muchas partículas, ¿verdad? Como un gas, etcétera, o sea, un líquido, podemos en principio construir una ecuación como la anterior, una ecuación de Newton para cada partícula, ¿verdad? La masa de la partícula iésima, la aceleración de la partícula iésima, la fuerza, alguna fuerza que exista, por ejemplo, si ponemos un campo eléctrico acá, o esto está en un campo gravitatorio, etcétera, eso iría acá, ¿verdad? Es un campo, una fuerza externa, y este término serían unas fuerzas que ejercen las demás partículas distintas a la partícula iésima. Entonces, si sabemos estas fuerzas, sabemos estas fuerzas y estas interacciones entre las partículas, podemos en principio resolver el problema. Pero el problema es que el número de partículas en cada, digamos que en cada centímetro cúbico, hay del orden de 10 a la 23 partículas, ¿no? Entonces, la cantidad de ecuaciones que tenemos que escribir, pues es esto. Creo que nos podemos morir antes de terminar de escribir las ecuaciones, ¿verdad? Y de resolverlas, pues, de salud. Entonces, debido a ello, la mente humana se ve en la necesidad de construir otras técnicas, y otra fue la termodinámica, y posteriormente un fundamento de la termodinámica que utiliza variables macroscópicas de este sistema, como puede ser variables como la temperatura, como la presión, que se puede medir de manera general, y otros conceptos, ¿no? Y posteriormente pues se desarrolló lo que se llama la mecánica estadística, o sea, haciendo un análisis de estas ecuaciones microscópicas, digamos, hacia los estados de equilibrio, ¿no? O sea, eso es digamos que la mecánica estadística es la fundamentación de la termodinámica. Bueno, eso sería algo que se fue construyendo a lo largo del desarrollo de esos años, ¿no? Antes de 1900. Y bueno, la otra que tenemos es los campos, o sea, las ondas, los medios continuos. Por ejemplo, aunque todo está constituido de partículas, de moléculas, ¿verdad? El agua, pero en ciertos límites podríamos pensar, o sea, como un medio continuo, como una función continua. Bueno, en este caso, una sábana que estamos sacudiendo aquí de la punta, y la sacudimos y producimos una perturbación que viaja, ¿verdad? Ahí. O los modos normales de un tambor, o sea, si pegamos en un tambor, pues se producen algunas oscilaciones de la membrana, ¿verdad? De la superficie. Esa es una función en general aquí que va de R3, porque para cada punto del espacio es X y Y, por ejemplo, acá no hay X y Y, y la otra coordenada que estaría aquí sería el tiempo. Entonces va de R3 a los reales, ¿no? O sea, es una función real de variable vectorial. Y esta función para estos sistemas, en particular para este sistema, la ecuación es muy, muy simple, o sea, es una ecuación diferencial de segundo orden en el espacio. O sea, es el laplaciano, es segunda derivada en X, por ejemplo, segunda derivada en Y, o si se usa este sistema, pues conviene usar coordenadas polares. O sea, aquí tendríamos que escribir el laplaciano en coordenadas R y θ, o sea, el ángulo, ¿verdad?, que define eso para poder solucionar este problema de manera más simple, y una segunda derivada en el tiempo. O sea, esa es la ecuación de onda, lo que se conoce como la ecuación de onda. Este problema es más difícil, pero en ciertos límites y bajo ciertas aproximaciones, en algún límite podríamos solucionar algunos comportamientos de
de esto con esta ecuación. Si no, pues son unas ecuaciones más complicadas para la dinámica de los fluidos, de estos fluidos que están actuados por muchos factores, ¿no? También aquí va a incluir la gravedad, etcétera. En fin, ¿no? En principio es un problema mucho más complicado. O sea, las ecuaciones generales de estos fluidos pueden ser las ecuaciones de Navier-Stokes. De hecho, es uno de los grandes problemas del milenio, ¿no? Que tienen ahí promesa de un premio para el que pueda resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Pero en ciertos casos se puede caer a esta ecuación, que es una ecuación simplificada, que es una ecuación de onda simple, homogénea, y entonces se puede resolver, ¿no? O sea, relativamente fácil. Bueno, la diferencia es que aquí podemos preguntarnos en dónde está la onda. O sea, ¿por qué onda con la onda? ¿Dónde está la onda? Porque aquí tenemos la superficie, la podemos caracterizar por X y Y, ¿no? Por cada punto de la superficie por X y Y. Y aún podemos fijar a un tiempo fijo, podemos congelar, tomar una fotografía, así como está esta, es una fotografía, a un tiempo fijo. Entonces, en cada punto del espacio, que es X y Y, esta función es lo que se desplaza con respecto al equilibrio, como si no hubiese nada sobre la superficie, ¿no? Lo que se está desplazando hacia arriba y hacia abajo la superficie, ¿no? O sea, es la vibración de lo que se desplaza hacia abajo o hacia arriba, que son estas perturbaciones que van viajando, ¿no? Es como si tiramos una piedrita, ¿no? Tiramos una piedra ahí, cae ahí en el centro y se van generando estas perturbaciones con simetría circular, con simetría cilíndrica, ¿no? O sea, van creciendo y van viajando por todo el estanque, ¿no? Pero nos preguntamos en dónde está la onda, ¿no? O sea, la partícula, teníamos que la partícula tiene una trayectoria bien definida, una mosca que anda volando por ahí, pues la mosca y una bola de billar pues tiene una trayectoria bien definida, o sea, pero la onda ¿en dónde está? Pues la onda está en todos lados, la onda no tiene esa propiedad, tiene una propiedad, se dice que la onda está deslocalizada, no es local, o sea, está en todos puntos, ¿verdad? Está aquí, el desplazamiento está aquí, y conforme va pasando el tiempo, el desplazamiento va siendo cada vez más grande, pero también está por acá, y puede llegar a las orillas y después pegar en las orillas y regresarse, ¿no? O sea, y es un movimiento bastante complicado. Entonces, pero la onda, el campo está en todos lados, entonces necesitamos cómo determinar este campo. Por eso decía que necesitamos, para caracterizar los campos, necesitamos un número infinito de grados de libertad. La partícula se mueve, es una partícula que la podemos caracterizar por un punto, y la partícula se mueve para adelante, para atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, no son 3 grados de libertad. En cambio, un campo, cada punto del espacio, que en este caso es la superficie del estanque, cada punto del espacio está caracterizado por esta función. Entonces, ¿cuántos puntos necesitamos? Como es un continuo, pues necesitamos un número infinito de puntos, ¿no? O sea, el problema es que los campos tienen un número infinito de grados de libertad. Y bueno, ese fue uno de los grandes problemas cuando interaccionaba la luz, por ejemplo, con las superficies de algo, pues con las partículas, pues se está interaccionando un número infinito de grados de libertad con un número finito de grados de libertad, que son las partículas, y cómo se distribuye la energía y todo eso era un problema complicado de tratar. Bueno, en fin, otro de los campos muy conocidos es el campo electromagnético. Esto es Maxwell, ¿no? Entonces, estos campos, a diferencia del otro, que era un campo escalar, estos son campos vectoriales, de variable vectorial. Estos campos están definidos
en todo el espacio. Por ejemplo, este es el campo eléctrico y el campo magnético, la luz, lo que vemos aquí, esta luz que viene de esta lámpara, sobre esta luz que sale aquí de este apuntador, son campos eléctricos y magnéticos que viajan en el espacio. Entonces, en cada punto del espacio, o sea, en cada punto de R3 y además en cada instante del tiempo, por eso estas funciones son funciones de R3, o sea, de R3, o sea, de cada punto del espacio de R3 y en cada instante del tiempo, por eso está definido en R4. Y van a R3 porque en cada punto del espacio hay un campo eléctrico, que es un vector, que tiene 3 componentes, y un campo magnético, que tiene 3 componentes. Entonces, son funciones vectoriales de variable vectorial que van de R4 en R3. ¿No? Entonces, cada uno de estos campos, o sea, en fin, y en ciertos límites, ¿no? Sobre todo si se trata del movimiento de estos campos en el espacio libre, o sea, en el espacio libre, entonces satisfacen también la ecuación de onda, que también satisfacía las perturbaciones de una membrana de un tambor o las ondulaciones simples del agua, satisfacen esta ecuación que es la ecuación de onda, que es una segunda derivada, otra vez, en todas las variables espaciales y segunda derivada en el tiempo. Entonces la ecuación de onda de campos electromagnéticos libres. Si además el campo electromagnético pues interacciona con la materia, pues ahí ya es más complicado, ahí ya entran estos vectores, estas funciones D y estos campos B. Este es el campo magnético y este es el campo eléctrico y este es el de inducción magnética, etc., ¿no? Entonces, dentro de la materia ya se vuelve más complicado el sistema, ¿no?, de ecuaciones. Esto en general son 4 ecuaciones y cada ecuación pues son 3 ecuaciones. Son 3 ecuaciones y están acopladas. Entonces aquí hay rotacionales, están mezclando las coordenadas, están mezclando los grados de libertad hacia las diferentes direcciones del espacio de estos campos con las de estos campos y estos con las de estos campos, etc. Entonces son un sistema en general de 12 ecuaciones diferenciales acopladas, ¿no? Algunas se van a simplificar un poquito y otras quedan complicadas, ¿no? Pero en principio estas ecuaciones son 4 ecuaciones, pero gobiernan todo el electromagnetismo, ¿no? O sea, todas las comunicaciones, están descritas por estas 4 ecuaciones, ¿no? Este fue uno de los grandes logros de la mente humana que, bueno, por separado hubieron muchos que empezaron a construir eso, pero la mente unificadora fue la de Maxwell, ¿no? James Clerk Maxwell. Bueno, en la introducción que nos dio el profesor Rudolph, se hablaba de algunos experimentos paradigmáticos, ¿no? Entonces, uno de los experimentos paradigmáticos va a ser algo que se llama difracción de partículas. Había pensado tratar de platicar de 2 experimentos, uno que sería la difracción de partículas y otro que sería el borrador cuántico, pero yo creo que no me he dado tiempo para hablar de los otros. Voy a concentrarme en este, que es a consideración de esta persona, que es otra de las mentes geniales del siglo XX, es Feynman. El problema de la difracción es un problema fundamental para intentar entender la mecánica cuántica. Entonces, una frase de Feynman es que la difracción de partículas es el corazón de la mecánica cuántica, o se encuentra en el corazón, en la esencia misma de la física cuántica, ¿no? Y él se atrevía a decir que, de hecho, es el único